Este de aquí soy yo a punto de grabar un vídeo para Audi, una de las mayores marcas automovilísticas del mercado. En este vídeo te enseñaré todo el proceso de grabación detrás de los 4 vídeos que grabé y edité para esta marca y que ya se encuentran publicados en sus redes sociales. Quédate hasta el final porque te desvelaré la clave que me ayudó para trabajar con una marca de este calibre. Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo y sí, efectivamente, hace unas semanas me contactó Audi para realizar 4 vídeos dirigidos a sus redes sociales con el fin de anunciar 2 nuevos modelos que se iban a presentar en la marca. Así que sin perder tiempo nos pusimos manos a la obra. Bien, unas semanas antes del shooting me reuní tanto con Audi como con la agencia para que me comentasen qué necesitaban. La misión era bastante clara, hacer 2 reels de aproximadamente 30 segundos del nuevo Audi S3 Sportback, uno más enfocado en el interior del coche y otro más enfocado en el exterior del coche. Y por otro lado otros 2 vídeos también de aproximadamente 30 segundos, pero en este caso del Audi A3 All Street. De nuevo un vídeo más enfocado en el exterior y otro vídeo más enfocado en el interior. Disponíamos tan solo de un día para grabar las 4 piezas, ya que iban a alquilar el circuito del Jarama aquí en Madrid y por lo tanto, como comprenderéis, me tuve que organizar ese día de rodaje bastante bien los timings y los horarios de grabación para que no me pille el toro y no verme luego apretado al final. En cuanto a equipo, utilicé lo que suelo usar en este tipo de trabajos. Mi cámara, de la cual estoy ampliamente enamorado, la Sony FX3, con el kit de lentes que normalmente también suelo usar. Por un lado el 12-24 de Sony F4 para dar ese toque angular a los vídeos que tanto me gusta, sobre todo en vídeos donde queremos demostrar velocidad. El 24-70 de Sigma, que bueno, ¿qué voy a decir de esa lente? Es prácticamente la lente más versátil y todoterreno que tengo. Y el 70-200 2.8 de Sony, que principalmente lo utilicé para grabar detallitos de los coches en movimiento. Bien, el día del rodaje quedamos a las 9 de la mañana en el circuito para empezar a grabar el vídeo del Audi S3 exterior. Este vídeo lo compusimos de 2 escenarios. El primer escenario donde iba a estar el coche aparcado, que era un box rodeado de LEDs rojos, y una vez saliese de ahí iba a entrar en juego el segundo escenario, la pista. Aquí aprovechamos a grabar todos los planos más dinámicos y deportivos del coche en movimiento. Como sabéis que los rodajes casi nunca se graban cronológicamente a luego como se ve en el vídeo, en este caso tampoco iba a ser distinto, por lo tanto empezamos grabando en la pista. El rodaje en pista lo dividí en 7 tipos de planos distintos para tener la máxima variedad de planos posible y no caer en el típico error de solo tener planos de seguimiento del coche, que es lo que haría del vídeo algo aburrido. Pero bueno, eso no quita que no sea un plano imprescindible que tiene que estar en el vídeo, así que empezamos por ese mismo. El seguimiento frontal del coche. Básicamente desde el maletero de nuestro coche fui grabando al Audi S3 Sportback conduciendo por la pista. Una curiosidad que a lo mejor se extraña a algunos es que no use gimbal en este tipo de planos. Sé que algunos me diréis, madre mía Mirko, ¿te volviste loco? No, es algo premeditado y es a gusto personal. A mí no me gustan los vídeos que se ven demasiado estables, sobre todo cuando son vídeos donde se quiere mostrar deportividad, dinamismo, velocidad, fuerza. No me gusta que todos los planos se vean demasiado estables, ya que eso no es sinónimo de agresividad, sino de estabilidad y tranquilidad. Entonces, para conseguir generar esas emociones me gusta grabar cámara en mano para que haya algo de trepidación en plano y que inconscientemente el espectador note que el coche va mucho más rápido. Segundo tipo de plano, el seguimiento trasero. Aquí hice prácticamente lo mismo que os dije en el seguimiento frontal, pero cambiando de perspectiva para capturar todos los ángulos del coche. Tercero, planos detalle del coche. Estos planos son muy importantes y a las marcas sinceramente les encantan. Así que me armé con el 70-200 de Sony y me puse a capturar detalles como el logo, la defensa, las ruedas o cualquier cosa que pillase. Un detalle muy pero que muy importante para todos estos planos de conducción es que uséis un filtro ND. En mi caso utilizo el de Polar Pro. ¿Pero esto para qué, Mirko? Pues para cumplir la regla de los 180 grados, que consiste en poner la velocidad de obturación al doble de los fotogramas con los que estás grabando. ¿Por qué digo esto? Porque de esta manera conseguirás ese desenfoque de movimiento tan codiciado en este tipo de vídeos y que generarán de verdad mucha más sensación de velocidad e inmersividad para el espectador. Así que utiliza un filtro ND, que por cierto tenéis todos los links del equipo que uso en la descripción. Cuarto tipo de plano, las pasadas sobre estático. Este tipo de clip me encanta para ir intercalando de vez en cuando en el edit. Básicamente me sitúo fuera del coche en una curva o en una recta y espero a que el coche pase a toda velocidad, y en algún clip sigo al coche con la cámara y en otro dejo la cámara estática. Lo que os digo todo el rato, cuanto más variedad de planos tengáis, más fácil os va a ser luego de editar el vídeo y más entretenido será para el espectador. Quinto tipo de plano, los cruces en movimiento. Básicamente desde el maletero de mi coche le dije al conductor que circulase en dirección contraria al Audi S3 y la gracia está en grabar ese cruce del coche pasando a toda velocidad mientras nosotros nos alejamos en nuestro coche. Sexto tipo de plano, los detalles del interior del coche en conducción. Con esto me refiero a planos de volantazos, del velocímetro con la velocidad subiendo a más de 200 por hora, por ejemplo. Os puedo asegurar, probablemente a vuestra sorpresa, que este fue el tipo de plano más difícil para mí de grabar, porque os aseguro que no es nada fácil grabar en el interior de un coche que va a 200 por hora, sobre todo cuando intenté grabar el velocímetro, que la gracia es capturar un número alto, hasta tal punto que los planos, por ejemplo, de los volantazos le tuve que decir de fakearlo con el coche en estático, porque de verdad que a esa velocidad es muy difícil por la vibración intentar mantener el pulso. Y por último, wipes
a baja obturación. Como ya habréis visto en otros vídeos, soy gran fan de este efecto que se hace en cámara, porque creo que si lo aplicas en su justa medida en el edit le aporta bastante rapidez y como todo suma y si tienes tiempo a hacerlo, pues aprovecha a hacerlo. Y os voy a dar un truco extra que honestamente no se lo vi a más gente, pero a mí en determinados casos me funciona. Y consiste en grabar tanto el logo como la insignia del coche cuando esté aparcado, pero hacerlo cámara en mano y meterle tu vibración propia. Haciendo esto, ¿qué conseguirás, Mirko? Me preguntarás. Pues un plano que puedes integrar en el edit, muy cortito pero muy interesante, donde simulas haber grabado ese logo o esa insignia a alta velocidad en el circuito. Segunda localización. Como ya habíamos acabado la parte de grabación en pista, ahora nos fuimos al box a grabar la introducción del vídeo. Como os dije, en este espacio el coche estaba rodeado de tubos LED rojos y al mismo tiempo comentar que escogimos el rojo porque es el color que tienen bordados los asientos del coche en el interior, así que era un poco la estética que debía seguir el vídeo. Los planos aquí fueron bastante sencillos. El coche encendió los faros, grabé algún detallito en el interior y luego lo grabé saliendo del box. Que por cierto, para conectar esa salida del box con los planos del circuito a toda velocidad, grabé un plano de la arrancada a toda velocidad que a mí personalmente me encanta, sobre todo por el sonido del coche. Hablando de sonido, un detallito importantísimo que necesitaba este vídeo en los planos de conducción era el sonido real del coche acelerando a toda velocidad en la pista. Me subí al maletero del propio Audi S3 y con una grabadora de audio Zoom H4 capturé el rugido del coche en pista que en edición os aseguro que le dio un toque muy especial y personalizado al vídeo. Cabe decir que también algo que le aporta mucho valor al vídeo son los planos FPV que grabó un piloto que contrató la marca, el cual fue a grabar al día siguiente al circuito y yo pues le pasé las referencias de planos que quería y en general quedaron muy bien. Dicho esto, os muestro el resultado final de este primer vídeo. Pero antes de nada, por favor, suscríbete. De verdad, voy a subir más contenido como este y os va a gustar, así que dale cañita. Por cierto, si queréis que haga un vídeo hablando únicamente sobre cómo editar vídeos de coches, comentádmelo aquí abajo y lo haré próximamente. Bien, para el vídeo número 2, más centrado en el interior del Audi S3, reaprovechamos esos LEDs rojos que estaban en el box, ya que como os dije combinaban con los bordados interiores del coche que había en los asientos. Este vídeo era un tanto más sencillo de grabar, ya que me pasaron en el briefing una lista de características y cosas que querían destacar del interior del coche y me encargué de ir grabándolas de diferentes maneras. Segundo, aproveché a hacer también varios planos con el gimbal del exterior del coche en estático, aprovechando que el set estaba muy bonito, la verdad, donde grabé las ruedas, el frontal del coche, el encendido de los faros. Estos planos los grabé para complementar en general y también para tener algo con lo que introducir el vídeo y que no empiece tan directamente ya en el interior del coche. Y por último me dediqué a grabar todos los loguitos de Audi que había en el coche para luego en edición poder hacer un match cut y bueno, que quede todavía mejor. Os diré quizás que el mayor reto de este vídeo fue la iluminación, ya que tanto la marca como yo queríamos conservar una iluminación y una estética tenue en el vídeo, pero al mismo tiempo es cierto que para que las cosas se vean claramente necesitas luz. Entonces toda la grabación fue una delgada línea entre intentar no levantar demasiado la luz, pero tampoco bajarla de más y que no se vea nada. Bueno, en general mantenerte en esa línea tenue donde se lleguen a apreciar los detallitos, también los LEDs que tenía dentro del coche que eran muy bonitos, pero bueno, conseguimos solventar porque honestamente la Sony FX3 es increíble en cualquier condición de luz, así que aquí os voy a dejar el resultado final de este segundo vídeo. Y pasamos al vídeo número 3, donde me encargué de grabar el exterior del Audi A3 All Street. Para los planos de este coche utilizamos la ubicación fuera del box, que lucía bastante y se veía limpia gracias a la puerta de los propios boxes y el asfalto. En este vídeo contamos con una limitación de la cual ya estábamos avisados con antelación, y es que este coche por ciertas cuestiones solo podía dar 2 vueltas al circuito como máximo. Por lo tanto, como os podréis imaginar, el número de planos y la variedad de los mismos en este caso fue mucho menor. Pero bueno, sabiendo esto intenté grabar los máximos planos posibles
posibles con el coche en estático. Primero hice diferentes movimientos con el gimbal alrededor del coche para luego en edición con After Effects hacer rampas de velocidad y crear una intro llamativa y visual. Un pequeño detalle es que grabé más planos de la cuenta con un ángulo un pelín contrapicado, ya que queríamos destacar la mayor altura que tiene este Audi A3 All Street y que también fue algo que me dijo la marca que querían destacar en esas reuniones previas que tuvimos antes del rodaje. Luego grabé tanto los faros como las ruedas como la protección de bajos en estático para introducir justo en el momento en el que rompe la canción en el vídeo, que luego veréis que yo creo que quedó bastante bien. Y el último plano que hice con el coche en estático fue este retroceso con el gimbal para luego hacer un match cut con el coche exactamente en la misma posición pero en la pista conduciendo a toda velocidad, que tras romperme un poco la cabeza consideré que era la mejor alternativa para transicionar desde el plano estático a la pista sin tener que hacer el mismo acting que hicimos con el Audi S3. En la pista, como os dije, no tuvimos mucho tiempo, solo 2 vueltas, así que en la primera me centré en el clásico seguimiento frontal y trasero, pero con el añadido de que también grabé bastante seguimiento lateral para destacar, como os dije, la altura del coche. En la segunda vuelta opté por grabar detallitos con el 70-200 como por ejemplo el logo 2D, las ruedas, la defensa. De esta manera conseguimos tener la parte de conducción cubierta y ready para sacar un reel dinámico. Y ya pasamos al cuarto y último vídeo, el del Audi A3 All Street, pero más centrado en el interior. Este orden que os estoy diciendo fue tal cual lo grabamos el día del rodaje, así que como os podéis imaginar este último vídeo ya estaba más cerca de la hora de finalización y por lo tanto no había tiempo que perder. Seguí una estructura similar al vídeo del interior del otro modelo, reaprovechando también planos del exterior del coche en estático que grabé para introducir el vídeo. También grabé todos los detallitos y características del interior que la marca me pedía, algunos cámara en mano plano fijo y otros con un leve movimiento. Lo principal de este tipo de vídeos es tener muy claro qué quiere el cliente que enseñes, ya que un coche, y sobre todo un coche nuevo, tiene muchísimos botones, muchísimas nuevas opciones, que si no tienes claro el día del rodaje puedes cometer el error de no grabar algo que para ellos es importantísimo. Así que llévate una shotlist con todo preparado y asegúrate de tener las reuniones previas con el cliente necesarias para tenerlo todo muy claro. A continuación os voy a dejar el resultado de este cuarto vídeo y, por cierto, si has llegado hasta este punto me gustaría que después de verlo comentes cuál de los 4 vídeos te ha gustado más y por qué. Me hará ilusión saberlo y bueno, si te han gustado todos pues también me hará más ilusión todavía. Dentro vídeo. Bien, y para terminar me gustaría recalcar la importancia de hacer vídeos de ejemplo sobre aquellos trabajos que te gustaría conseguir hacer algún día. Me explico, una de las referencias que más le gustó a Audi para contratarme fue un vídeo colaborativo que hice en Dubai con un renting de coches grabando un McLaren con un amigo mío y el cual compartí en mis redes sociales tanto el resultado final como el detrás de cámaras. Con esto lo que quiero decir es que si vosotros queréis trabajar con marcas de alimentación, hoteles, marcas de coches o lo que sea, no tengáis miedo a hacer vídeos colaborativos con una empresa o un amigo para que aquel día que esa marca que soñáis os venga y os toque la puerta, vosotros le podráis mostrar un ejemplo real de cómo es vuestro trabajo en ese sector. Porque si no, a lo mejor cuando llegue ese día que os toquen a la puerta, si no tenéis nada, simplemente descartan vuestro perfil. Así que no tengáis miedo y permitiros colaborar con alguna empresa o persona y creedme que con esos vídeos de ejemplo que tengáis se os van a abrir muchas puertas. Y esto sería todo. Recordad que podéis comentar si queréis que suba un vídeo específicamente hablando sobre cómo edito vídeos de coches, en el que os enseñaré los mejores trucos y efectos para potenciar este tipo de vídeos en edición. Y nada más, me despido y nos vemos en próximos detrás de cámaras y aventuras. ¡Adiós!